¿Solamente tenés 15 minutos en el día para entrenar y querés ponerte en forma de verdad? Perfecto, porque estos 3 entrenamientos que vamos a ver hoy en solamente 15 minutos te van a poner a sudar, van a acelerar tu corazón y a mejorar tu forma física sin robarte tiempo de tu apretada y ocupada agenda. Sí, oíste bien, 15 minutos bien entrenados pueden llegar a ser más efectivos que una hora dando vueltas, entrenando sin un rumbo muy claro. Vamos a entrenar con inteligencia y con intensidad, aprovechando al máximo cada minuto. Así que anda olvidándote de la típica excusa de hoy no tengo tiempo. Si podés mirar tus redes sociales, podés hacer estos entrenamientos que vamos a ver a continuación. Pero cuidado, te advierto, no son para todo el mundo. Este tipo de sesiones son muy cortas, sí, pero también son potentes, son muy intensas, por lo que vas a necesitar una buena base física, es decir, algo de experiencia, un tiempo ya corriendo, porque en estos entrenamientos vamos a dejarlo todo. Y tené bien presente que estas 3 sesiones puntuales que vamos a ver hoy no sustituyen a un plan de entrenamientos completo, es decir, no son un plan de entrenamiento, son sesiones tipo comodín que podrás utilizar como un as bajo la manga para esos días puntuales en los que no puedas hacer otro tipo de sesiones, seguramente un poco más prolongadas, por no disponer de más tiempo. Sí o sí, tu plan de entrenamientos completo, tu semana típica, necesita combinar, además de estas sesiones de intensidad o de ultra intensidad, a trabajos de otro tipo, como por ejemplo trabajos suaves, trabajos largos, en donde vas a entrenar tu resistencia, otros días de entrenamientos de fuerza, por ejemplo en escaleras o en desniveles, y otros días de descansos activos, con esos rodajes que son suaves pero también son cortos, que no tienen mucha duración. Ahora sí, bien aclarado esto, vamos a ver 3 entrenamientos de running que te van a ocupar apenas 15 minutos. Y antes de ver los casos prácticos, una aclaración para los 3. Estos entrenamientos incluyen tanto la fase de calentamiento como el enfriamiento o vuelta a la calma, así que no tenés que añadir ni un minuto más para prepararte. Está todo incluido, es el paquete completo. Veamos rápidamente el ejemplo número 1. Sesión de intervalos cortos. Empezamos esta sesión con el calentamiento, para eso vamos a correr 5 minutos de trote bien suave. Inmediatamente después pasamos al bloque principal que consta de 6 series de 30 segundos, corriendo de forma intensa a un 90% aproximado de tu capacidad máxima, es decir, bien fuerte, seguidos de otros 30 segundos de recuperación con pausa completa, es decir, parados. Cuando terminás estas 6 series, volvés a la calma con un trote final bien suave de otros 5 minutos. Como ves, la parte principal de este entrenamiento consiste en 6 intervalos consecutivos de 30 segundos rápidos más 30 segundos parados como recuperación. Es importante acá que pares, seguramente vas a tener que caminar los primeros metros luego de que frenes, pero luego parás para así poder recuperar tu frecuencia cardíaca y hacerla bajar un poco, porque después vuelven otros 30 segundos más corriendo de forma bien intensa. Por eso hay que estar preparados, y por eso muchas veces en el caso de las series cortas como estas se hacen descansos pasivos por la intensidad misma de estas series. Los 30 segundos que corras en cada intervalo deberás hacerlo a una intensidad alta, a un ritmo en el que ya respirar sea complicado. Pensá que son solamente 30 segundos, así que trata de dar todo, o mejor dicho, casi todo, a un 90% de tu capacidad máxima. Vamos ahora a la propuesta número 2. Sesión de alta intensidad de estilo fartlek. Al igual que en la propuesta anterior, empezamos con un calentamiento, trotando suave durante 3 minutos. Inmediatamente después pasamos al bloque principal, en donde vas a correr durante 9 minutos jugando con velocidad e intensidad, cambiándolos en base a cómo te sientas. Luego de eso, inmediatamente después, vas a seguir trotando durante 3 minutos de forma suave como vuelta a la calma. Como ya hemos visto en varios videos de este canal, el fartlek es un método de entrenamiento que consiste en cambios de ritmo
caóticos, sin un ritmo específico ni una intensidad ideal para definirlo. Estos entrenamientos se basan en cómo te sientas. La idea es tratar de ir incluyendo variedad y velocidad al correr, ir alternando tramos relativamente cortos que pueden ser de 20, 30, 40 segundos, rápidos, otros muy rápidos, otros muy suaves, pero correr siempre sin detenerse por completo en estos 9 minutos, en el caso de este entrenamiento puntual. Estos entrenamientos, los Fartlek, son muy entretenidos para hacerlos de a dos o entre más corredores, para ir jugando un poco a las carreritas cortas. También lo puedes hacer solo, por supuesto. Un ejemplo, hacer un sprint hasta la siguiente esquina, luego correr suave a un ritmo relajado hasta el auto rojo que está ubicado unos metros más adelante. A partir de ahí empezar a correr fuerte hasta el árbol que está a mitad de cuadra y así hasta terminar con el tiempo estipulado, en este caso 9 minutos. Y vamos ahora al caso práctico número 3. Sesión de sprints con aumento en la intensidad. Nuevamente, y como en todo entrenamiento, empezamos con un calentamiento y para eso vamos a dedicar 3 minutos a trotar bien suave. Luego de eso, inmediatamente después, sin detenernos, pasamos al bloque principal. Vamos a correr primero 1 minuto con 30 segundos a un 70% aproximado de nuestra capacidad máxima, un ritmo rápido, pero que nos permita respirar con cierta facilidad, de forma relajada. Podemos decir aproximadamente un ritmo en el que correrías una carrera de 21 kilómetros, una media maratón. Inmediatamente después pasamos a otro 1,5 minutos, pero elevamos un poquito el ritmo al 80%, en donde nos va a resultar un poco más difícil respirar. Sería un ritmo más o menos similar al de tu carrera de 10 kilómetros. Y luego de eso volvemos a subir el ritmo otro 1,5 minutos, pero ya al 90% de tu capacidad máxima, en donde ya respirar se convierte en un verdadero reto, un ritmo que podría ser el de una carrera de 5 kilómetros o inclusive menos. Una vez que termines con estos 3 bloques, vas a correr bien suave, sin detenerte, durante 5 minutos para poder recuperarte y vas a hacer otra vuelta más de estos 3 bloquecitos. Cuando termines la segunda vuelta, ahí sí, haces una vuelta a la calma de trote bien suave durante 3 minutos y entrenamiento concluido. Como habrás notado, la clave en este tipo de entrenamientos de sprints está en el aumento de intensidad de forma progresiva. Esa es la clave, progresión. Debes ir un poquito más rápido en el siguiente intervalo y para eso debes cuidar muy bien tu intensidad, especialmente en el primer intervalo, porque después si no, no te va a dar el combustible para seguir subiendo hasta el último. Posiblemente en las primeras veces que hagas este entrenamiento te cueste un poquito manejar esas intensidades, poder distribuirlo bien, pero es algo que se va aprendiendo y este tipo de entrenamientos son los que te van enseñando cómo regular tus ritmos, tus intensidades. Y con esto tienen un beneficio extra. Esta capacidad de regular sabiamente, inteligentemente tus ritmos, que te va a servir no solamente para tus próximos entrenamientos, para cualquiera de ellos, sino también para tus próximas competencias. Como ya lo mencionamos antes, estos entrenamientos cortos pueden servirte para sacarte del paso en esos días en los que la rutina se complica y por otras obligaciones te quedaste con poco tiempo para poder cumplir con tu plan de entrenamientos diario, con lo que estaba estipulado para ese día de la semana, para sacarlo de abajo de la manga y jugar esa carta en esos días especiales. Pero no abuses de ellos, porque si bien te ayudan a trabajar tu velocidad y tu potencia, también necesitas ir variando entre otros tipo de sesiones y además, a pesar de ser entrenamientos bien cortos, también son entrenamientos bien intensos y desgastantes. Por lo tanto, la clave está en el equilibrio, algo que mencionamos en varios videos de este canal, inclusive uno que publicamos hace muy poquito en donde hablábamos de esta relación 80-20, es decir, un 80% de tu tiempo corriendo durante la semana debería ser a ritmos bien suaves, bien bajos, muy cómodos, que te permitan luego hacer el 20% restante a intensidades altas y ahí sí trabajar tu velocidad. Estos entrenamientos que vimos hoy van a trabajar parte de ese 20%, por eso necesitas sí o sí el otro 80%
de ritmos suaves, muy controlados y muy cómodos. Y para eso están los planes de entrenamiento, que de una forma bien variada, bien equilibrada, te van paseando entre diferentes estímulos durante todos los días de la semana. Si no tenés un plan de entrenamiento y querés utilizar algunos de los que publicamos en este canal, puedes hacerlo. Te dejo de este lado, por ejemplo, un plan de entrenamientos para principiantes en 10 kilómetros. Y de este otro lado, te dejo uno para que corras tus 21 kilómetros, tu media maratón. Hay otros planes también en el canal, podés verlos, pero acá tenés para entretenerte, para que elijas entre tus próximos objetivos. Nos vemos en el próximo video del canal para el que falta poco. Abrazo de Finisher para todos.